Ok, chicos, esto es Matemáticas 3 y es la secuencia número 6, hoja 1. Y dice así: resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. ¿Qué significa esto? Que bueno, en pocas palabras nos van a dar un problema real y nosotros vamos a hacer un bosquejo, dibujamos un triángulo rectángulo y bueno, aplicamos la función trigonométrica adecuada para encontrar la variable desconocida. Bueno, pero antes de resolver un problema, nosotros es importante que sabemos eh, qué son, qué son las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Bueno, no es otra cosa más que son el cociente de dividir los lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Que se puede presentar en fracción o en decimal, ¿sí? Y bueno, solamente es la objeción es que solamente se pueden obtener a partir de los ángulos agudos y nunca del ángulo de 90 grados, ¿sí? Pero bueno, ¿qué son los ángulos agudos? ¿Qué es un ángulo agudo? Bueno, pues un ángulo agudo es aquel que es menor de 90 grados, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo y bueno, las funciones trigonométricas solamente se pueden obtener a partir del ángulo A y el ángulo B, o sea, de los picos del triángulo. Nunca del ángulo de 90 grados, que es el ángulo C. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí es obtener las funciones trigonométricas a partir del ángulo A. Ese sería nuestro primer ejemplo, ¿sí? Bueno, para esto nos tenemos que saber las funciones trigonométricas como si fueran las tablas de multiplicar, chicos. Entonces aquí sería a que es igual el seno. Pero el seno del ángulo A. Pero antes de que empecemos, debemos de poner una flechita como estrategia, ¿de acuerdo? Una flechita que parta del ángulo conocido, ¿sí? Y bueno, lo vamos a iluminar. Esta flechita nos va a orientar cómo sacar todas las funciones trigonométricas a partir de este ángulo conocido, el ángulo A. Entonces ya decimos que a qué es igual el seno del ángulo A, es igual al, nos tenemos que aprender, cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Como si fueran las tablas de multiplicar. Bueno, y decimos, ¿a qué es igual el cateto opuesto? Bueno, aquí, como está la flechita, este es el ángulo conocido, el cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo A, ¿de acuerdo? En este caso es A, es lo que mide el ángulo A. Entre la hipotenusa, que es la parte más larga del triángulo, ¿de acuerdo? El lado más largo del triángulo, que sería C. Y bueno, el coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Y qué es el cateto adyacente? Aquí está nuestro ángulo conocido. Es el lado que está junto al ángulo, ¿sí? Es el lado adyacente, ¿sí? Es B. Entre la hipotenusa, que dijimos que es el lado más largo del triángulo, C. ¿De acuerdo? Y tangente, el ángulo A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Bueno, aquí, y el cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo A, que sería lado A. Entre el cateto adyacente, ya dijimos que es el lado adyacente al ángulo A, que es B. ¿Sí? Bueno, y así, por ejemplo, la tangente es igual a esta fracción, A sobre B, pero que también se puede presentar en decimal si hacemos esta división, ¿va? Bueno, otra cosa que debemos de saber es que las letras mayúsculas A, B y C son ángulos o vértices. Ángulos o vértices. El triángulo A es lo que mide de aquí para acá el ángulo A, lo que mide de aquí para acá el ángulo B y lo que mide de aquí para acá el ángulo C. Y bueno,
las letras minúsculas A, B y C significan lados. Son los lados del triángulo, ¿sí? Lado A, lado B y lado C, ¿de acuerdo? Y bueno, otra cosa que tenemos que saber son las abreviaturas. ¿Qué significa CO? Cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto. O sea, el lado opuesto al ángulo que estemos trabajando, ¿sí? Y sea cateto adyacente. Cateto adyacente es el lado que esté junto al ángulo que estemos trabajando, ¿sí? Cateto adyacente. Y la abreviatura IP quiere decir hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo, ¿sí? Esa es la situación, chicos. Ahora, otra cosa que debemos de saber es por qué son tan importantes las funciones trigonométricas. Porque con solo dos datos del triángulo conocidos, dos datos conocidos del triángulo rectángulo, podemos conocer todos los demás datos del triángulo, todos los demás datos desconocidos del triángulo rectángulo. ¿Sí, chicos? Bueno. Chicos, seguimos con el problema en la hoja 2, problema 1, ejemplo, ¿sí? Tenemos nosotros un problema real. Tenemos en un día soleado, tenemos que desconocemos la altura del asta de una bandera, ¿sí? Y bueno, conocemos la sombra del asta, que es de 20 metros, una longitud de 20 metros, y forma un ángulo con la horizontal de 37 grados. Bueno, para eso nosotros, para que nos orientemos y hay que aplicar para que nos orientemos, vamos a poner nosotros una flechita que parta del ángulo conocido, ¿verdad? Ahí está. Esta flechita nos va a orientar para sacar la función trigonométrica adecuada, para conocer la altura, ¿sí? Bueno, necesitamos algo que me relacione al cateto opuesto, que es la variable, en este caso, desconocida, que queremos conocer, y el cateto adyacente, ¿sí? Y nuestro ángulo conocido. ¿Qué función trigonométrica nos relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente? ¿Cuál será? Ah, bueno, pues es tangente, ¿verdad? ¿Por qué tangente me relaciona al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Estos son los datos conocidos y este es el desconocido. Bueno, ¿por qué no aplicamos otra función trigonométrica? Porque vean ustedes que si aplicamos seno, que es igual al cateto opuesto, que es la variable de interés, y la hipotenusa, entre la hipotenusa, pues no conocemos la hipotenusa, por eso no la podemos aplicar. Tampoco podemos aplicar la función coseno de este ángulo conocido, que es igual al cateto adyacente, que es en este caso este lado que está junto al ángulo conocido, entre la hipotenusa, que es este dato. Por eso no lo podemos aplicar, porque no tenemos este dato, ¿sí? Entonces vamos a aplicar en nuestro procedimiento, ¿sí? Aquí ponemos procedimiento, bueno, tangente, ¿verdad? Tangente del ángulo conocido, que en este caso es 37 grados, que es igual al cateto, en este caso el cateto opuesto, que es el lado opuesto al ángulo, ¿sí? Según la flechita, siempre la variable h, en este caso, entre el cateto adyacente, que es el lado opuesto que está junto al ángulo conocido, que es 20 metros. Nada más le ponemos 20 y omitimos la unidad de metros, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que conocer la variable h, hay que despejarla, ¿sí? Despejar h, que es la altura. Es decir, hay que para quitarla, hay que quitar el 20 para que quede solita la h. ¿Cómo lo quitamos? Multiplicando toda la ecuación por 20, tanto del lado derecho del igual como del lado izquierdo, aplicando el método de la balanza. Entonces vamos a poner una nubecita aquí,
¿sí? Que hay que multiplicar por 20 toda la ecuación. Toda la ecuación, ¿sí? Esta es una nubecita, es algo que no está, que está en nuestro pensamiento, pero es una estrategia nada más, ¿sí? Para que quede despejada la variable h. Entonces, vamos a poner el igual primero, así se comienza, y vamos a comenzar del lado derecho del igual. Si multiplicamos por 20, vean ustedes, 20 en el numerador, entre 20 en el denominador, a 1 por h, me queda h. Y bueno, para que no se altere la ecuación, también debemos de hacer eso mismo del lado izquierdo del igual. Es decir, sería 20 que multiplica a la tangente de 37 grados, ¿sí? Abusados aquí. Volvemos a rectificar para que estemos 100% seguros de que nuestro despeje esté bien, ¿sí? Debemos de acostumbrarnos a eso, chicos. Entonces, 20, si multiplicamos por 20 del lado derecho igual, 20 entre 20 a 1 por h, me queda solamente altura. Y bueno, también debemos hacerlo del lado izquierdo del igual, 20 que multiplica a la tangente de 37 grados, que es esto que está acá. Bueno, ahora sí viene la sustitución. Ahora sí pónganse abusados, chicos. H es igual, o sea, altura es igual a este 20 que está acá, ponen el 20. Y esta tangente de 37 grados hay que conseguir el valor, lo que vale la tangente de 37, abrimos un paréntesis, con la calculadora científica. Claro que también viene en tablas, ¿verdad? Pero hay unas tablas de funciones trigonométricas. Pero ahorita debe de estar en grados su calculadora científica, es decir, en la función de DEC. Ahí debe de tener DEC, que quiere decir grados. ¿De acuerdo, chicos? DEC, D mayúscula E, G, quiere decir grados. Para que salgan bien sus resultados, ¿sí? Acuérdense que en la calculadora tan quiere decir tangente, CO, cos, quiere decir coseno, y sin, si está en inglés, S-I-N, quiere decir seno, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver. Entonces aplicamos nosotros, queremos conocer la tangente de 37, aplicamos, ponemos tangente y luego le ponemos 37, ¿sí? En su calculadora científica puede ser Casio o otra marca, ¿va? 0.7535. Entonces aquí ponemos el valor que nos da una decimal. 0.7535, ahí está. Y ahora la siguiente operación hay que hacer aquí. Hay que multiplicar 20 por 0.7535. Entonces 20 por 0.7535, ¿sí? Ahí está. Nos da 15.07. Chequen ustedes, ahí está, 15.07. Ese valor hay que anotarlo aquí. Altura es igual a 15.07. Obviamente son metros, ¿de acuerdo? Estamos manejando metros. La altura del asta, de la bandera, ¿sí? Es 15.07 metros. Y bueno, eso es todo, chicos, respecto a este problema, ¿sí? ¿Qué es necesario para resolver este tipo de problemas? Que ustedes se sepan las funciones trigonométricas, a qué es igual el seno, a qué es igual la tangente, ¿sí? Ajá. Y bueno, también poner su flechita a partir del ángulo conocido al lado opuesto, y así ya van a saber cuál es el lado opuesto y el lado adyacente y aplicar la función trigonométrica adecuada para conocer, digamos, la variable desconocida, ¿no? Va a depender de qué datos tengan para aplicar la función trigonométrica adecuada al problema, ¿sí? Claro que también tienen que tener cuidado con, eh, bueno, tienen que tener cuidado con saber despejar, ¿verdad? O sea, despejar la variable de interés.
que si multiplican de un lado, del lado derecho, del igual, también debe de ser tienen que multiplicar del lado izquierdo del igual para que no se altere la ecuación. Y luego sustituir los datos, ¿va? En este caso, calcular la tangente del valor del ángulo que estén manejando ustedes en su calculadora científica, que debe de estar en grados, ¿va? En dec. Así es, chicos. Bueno, pues les deseo éxito en la resolución de problemas, chicos. Y bueno, no se les olvide suscribirse a mi canal, ¿sí? Y le den en la campanita, ya que les haya gustado el video y aclaren sus dudas. ¿Para qué? Para que yo les siga yo mandando videos de clases, ¿sí? Ajá. Es porque me piden suscriptores, no es para que me haga famosos, chicos.